Vámonos atrás en el tiempo y vamos a destapar esta noche el tema. Una pregunta que ha estado durante décadas ahí en el aire. ¿Estuvo la mano del castrismo detrás del asesinato del expresidente John F. Kennedy? ¿Sí o no? ¿Se hizo la investigación correcta? ¿Qué determinó la comisión Warren en aquel momento? Se ha hablado, por ejemplo, del exilio cubanoamericano, se ha hablado del régimen de La Habana, se ha hablado de la ex Unión Soviética, de la mafia inclusive, un poco de todo esto. Vamos a tratar de buscar respuestas en la noche de hoy aquí en el programa. Para eso hemos invitado, por una parte, al abogado Sergio Comas. Sergio, buenas noches. Y también tenemos con nosotros a Diego Trinidad, es doctor en Historia y analista político, y los dos son profundos conocedores de ese tema. Inclusive, Diego me trae un informe detallado, que no tenemos tiempo de cubrirlo todo sobre el caso, que le prometo que lo voy a leer después. La primera pregunta, comienzo con usted. ¿Estuvo la mano del castrismo detrás del asesinato del expresidente John F. Kennedy? Yo creo que, como yo le estaba diciendo a él afuera, si yo fuera a presentar esto ante una corte de ley aquí en Estados Unidos, yo creo que yo tengo de sobra suficiente evidencia para implicar a Fidel Castro directamente. Dígame dos o tres de estas evidencias, ¿cuáles serían? Bueno, específicamente hubieron 3 agentes de la DGI, la Dirección General de Inteligencia de Cuba, en Dallas el 22 de noviembre. Esto es evidencia física, hay fotos, hay papeles, estuvieron presentes. 2 de ellos, por lo menos con nombres, uno se llamaba Miguel Casas, el otro se llamaba Gilberto Policarpo López. El tercero, que era el jefe, era nada más y nada menos que el todavía jefe de la contrainteligencia cubana, el general Fabián Escalante, que con lo que yo tenía 25 años nada más, pero ya era jefe de la contrainteligencia. En lo de Escalante no hay prueba concreta. Herminio Díaz, ¿quién es Herminio Díaz? No, eso es del nuevo invento de Tony Cuesta, que dice que le dijo a Fidel Castro cuando estaba preso en Cuba que ese señor había sido... Eso en mi opinión, es una total mentira, y eso es parte del gran encubrimiento y de la gran operación de desinformación que comenzó ese mismo día. Se llamó Operación Dragón, fue una operación diseñada por la KGB para echarle la culpa a la CIA, desde ese primer momento, y quitarle la culpa y la atención a la KGB y a Cuba. Vamos con Sergio. Sergio, ¿cuál es su punto de vista? Este tema, Félix, sobre todo este año que han salido nuevas revelaciones, nuevos libros, personas que han hecho análisis y perfiles, incluso... El libro de Brian Latell, que tiene mucha información. Yo no me suscribo a Brian Latell porque Brian Latell marca mucho el tema de la presencia cubana, y yo le decía a él que yo estaba más en la línea de la conspiración interna en los Estados Unidos, debido a que, entre otras razones, tuvo que hacer un acta en el 76, que es el Kennedy Recollection Act, que ya en el 2017 se va a tener que sacar todo ese documento y se va a saber. Hay muchas... En el 2017 sí, en el 2017 deben salir, y hay muchos huecos, y en todo está implicado la CIA, básicamente. El personal de la CIA es muy grande, hay personal cubano involucrado, pero yo lo veo como un cover-up, que le llaman ellos, que es una diversión. Y hay mucha desinformación que incluye hasta el propio Lyndon Johnson. Se han sacado unas cintas donde hay una conversación comprometedora de Johnson con Nixon. Cuando Nixon tiene Watergate, acude a Johnson y le dice, oye, mándame tus perros para acá. Y pues si no, tú sabes que yo puedo decir cosas. Y Johnson también lo amenazó. A lo que se cree que se refiere al asesinato de Kennedy. Se sabe que Oswald se reunió con diplomáticos cubanos en la Embajada de México. Y se sabe, por ejemplo, que en el año 59, claro, estamos hablando de 4 años antes, se reunió también con diplomáticos cubanos en Los Ángeles. ¿Esos son casualidades? No, eso no fue ninguna casualidad, porque Oswald fue reclutado por la KGB en Japón cuando estaba estacionado en la base aérea de Atsugi, que era una de las bases donde salían los aviones espías U-2. Oswald trabajaba en la oficina de control de radares, y Oswald sabía el secreto más codiciado por la inteligencia militar soviética de aquel entonces, que era la altura de los U-2. Oswald le pasó eso, desde entonces se hizo, o sea, la KGB lo reclutó, se fue a vivir a Rusia, desertó, y en Minsk, en la ciudad de Minsk, la capital de Bielorrusia, allí en la escuela de espías de la KGB, conoció a Fabián Escalante, conoció a Ramiro Valdés y conoció a José Abrantes. Los 4 estaban estudiando en la escuela de espías. Cuando la KGB lo mandó para Estados Unidos, se desconectó. Entonces él se decepcionó mucho
de eso y de su vida por los 3 años en la Unión Soviética, y se enamoró de la Revolución Cubana. Entonces decidió que él quería ser un soldado de la Revolución, y pues todo A él le esto llamaba llevó... mucho la atención el personaje de William Morgan. Sí, efectivamente, tienes razón. Por ahí empezó en el 59, porque él desde el principio pues empezó a seguir a la revolución, y como Morgan al principio pues tuvo un papel, sobre todo cuando estuvo involucrado en la conspiración aquella de Santo Domingo, que aterrizaron en Trinidad, supuestamente auspiciada por Trujillo, etcétera, etcétera. Entonces pues parece que él se empezó a meter de verdad con la cuestión de la revolución desde aquel Sergio, hay una teoría que dice que Kennedy quería eliminar a Castro y que Castro se le adelantó. ¿Tú qué piensas de eso? Yo no la suscribo, aunque hay mucha base basado precisamente porque Kennedy, mientras esto se producían una serie de noticias sobre Cuba y Estados Unidos, Kennedy estaba analizando profundamente hacer un acercamiento con Fidel. Acuérdate que Kennedy heredó un aparato del gobierno anterior donde había un diseño para eliminar a Fidel muy seriamente, con mucha tecnología, con mucho dinero y con una red que manejaba la CIA a través de hombres de la mafia y de cubanos que ya estaban entrenados aquí. Eso es lo que acerca más el tema al tema cubano. Por ejemplo, a mí me llama la atención que el mismo Oswald, después que viene de Rusia, que está en New Orleans repartiendo folletos a favor de Cuba, Carlito Bringuer lo encuentra y le cae a golpe. Yo lo entrevisté hace un año atrás Y se forma una confusión porque Oswald se ha vendido como el hombre que va a ayudar a la contrarrevolución, y me parece como un hombre de paja, muy complicado todo, al servicio de la CIA para penetrar a los cubanos. Estaba tratando de filtrar. O al servicio de los rusos para penetrar. Carlos Bringuer tiene un libro que sale ahora en diciembre, y él viene a Miami. Él me dijo que venía a 2 programas de televisión, ojalá estuviera con el tuyo. Yo lo he entrevistado en un par de ocasiones. Carlos Bringuer va a decir en un documental que se va a poner el viernes en NBC, el día del aniversario. Carlos Bringuer va a ser el primero que va a decir directamente lo que yo te estoy diciendo aquí ahora, que Fidel Castro fue el autor intelectual del asesinato del presidente. Bueno, de hecho, no dijo toda la verdad. Vamos a ponerlo de esa forma, y se sabe. No vamos a decir ahora si estaba detrás del asesinato o no, pero sí dice que él no sabía, que no conocía a Oswald, que no sabía nada de Oswald, y que no estaba al tanto de que esto iba a ocurrir. Y hay otras versiones que, por cierto, que dicen que sí lo sabía. sabía. La pregunta que tú le hiciste a él de lo que se le atribuye a Johnson, eso no es ninguna teoría. Eso Johnson se lo dijo de verdad y está grabado. Se lo dijo eso está en cinta. Ayudante Califano. Más interesante me parece, como estábamos hablando, del manejo del cadáver de Kennedy y las pruebas balísticas. Es una ¿Cuánta cosa, gente disparó? Se dice que hay un solo tirador, pero hay un tiro frontal que es que le saca la masa encefálica, que por cierto hablábamos que la masa encefálica fue secuestrada del hospital de Bethesda. Sí, y Kennedy se hizo una autopsia y tenía la cabeza vacía. El cerebro se lo robó básicamente para lo que estábamos hablando, que es para encubrir el expediente médico de Kennedy, que era muy serio, tenía serias enfermedades y consumía polifarmacia, mucha medicina consumía. Ahora, la Comisión Warren determinó que Oswald actuó solo, eso es lo que dice ese informe, dice que no estaba ni el régimen de La Habana ni estaba la Unión Soviética detrás de esto. Sin embargo, no ha habido realmente una investigación a fondo que determine mucho de lo ocurrido. Recientemente, el secretario Kerry hizo unas declaraciones. Él dice que él no cree que esto se ha investigado debidamente. Vamos a escuchar. I have serious doubts that Lee Harvey Oswald acted alone. Really? I certainly have doubts that he was motivated by himself. I mean, I'm not sure if anybody else was involved. I don't go down that road with respect to the grassy knoll theory and all of that. But I have serious questions about whether they got to the bottom of Lee Harvey Oswald's time and influence from Cuba and Russia. Ahí tienen las declaraciones. Una última cosa que quería decir era que, por ejemplo, Oswald era un hombre que estaba cobrando cheques de desempleo. Y de momento le aparece un empleo en depositorio, Scholar Depository, que es un edificio que, si tú miras en el orden de seguridad personal, cuando viene una caravana presidencial no tiene sentido apartarse de la avenida principal y dar un recodo para disminuir la velocidad del auto, y después la motorizada llegó 5 minutos después, algo inexplicable hasta el día de hoy. Claro, pero eso él no lo supo en realidad, o sea, la trayectoria, pero sin embargo él estuvo tratando de tener acceso a otros edificios antes de, aún cuando ya tenía el empleo ahí. Y déjame decir una cosa ya también al final. Sí. Este encubrimiento, este gran encubrimiento, esta gran mentira que nos han tenido por 50 años, la empezó el mismo Lyndon Johnson, por órdenes de Lyndon Johnson esa tarde, porque Johnson tenía miedo que lo fueran a matar a él también. Sí. Johnson estaba convencido que en la mano de Fidel Castro estaba atrás de esto, porque él ese día se enteró de los planes de 3 años de los 2 hermanos Kennedy, que todavía el mismo día, 22 de noviembre, estaba con Kubela, un agente de la CIA en París,
dándole una Con pluma Rolando envenenada, con Rolando Cubelas. Cubelas. Ese mismo día, cuando estaban reunidos, llamaron por teléfono y le dijeron, suspende esto que acaban de matar al presidente. O sea, todo esto fue por una venganza de Fidel Castro por todos los planes durante 3 años de la administración de Kennedy y especialmente de su hermano Robert, que estuvo a cargo de todo eso después de la invasión. Hemos hablado del régimen de La Habana, hablamos de la Unión Soviética. Hay otros 2 posibles actores en esto. Se habla de la mafia estadounidense e incluso dentro del mismo gobierno de personas que por un motivo u otro no estaban de acuerdo con Kennedy. ¿Ustedes descartan esas otras posibilidades? No, bueno, yo creo que él no. Yo tampoco la descarto completamente porque la conexión con la mafia viene sobre todo con Ruby. Correcto. Ruby tenía una conexión con santos traficantes desde Cuba. Ruby le vendía armas al movimiento 26 de julio desde que estaban en la Sierra Maestra. Tenía una conexión desde entonces. Ruby fue a Cuba varias veces y él le mintió a la Comisión Warren y le dijo que nada más que había estado una vez en Cuba. Hay evidencia de que Ruby, es más, yo te voy a decir lo que dicen algunos de los libros en que yo confío. Eso sí es verdad que no se puede probar. Eso es cuestión de fe, el que lo quiere creer. Ruby supuestamente era también agente de la DGI y lo utilizaron para silenciar a Oswald, porque el plan era llevarse a Oswald. Para eso estaba Fabián Escalante esperándolo en un aeropuerto en Dallas. Era para llevárselo y entonces, por ejemplo, Carlos Bringuier supone que lo que iban a hacer es que lo iban a tirar en el medio del Golfo. O sea, lo iban a desaparecer. Bueno, muchísimas gracias a los dos por toda esta información. Mañana vamos a continuar con ese tema. Vamos a darles más información, seguimiento a este importante tema. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa al regreso. Los superpoderes del habilitante, estamos hablando de Venezuela, otorgan 1 año a Nicolás Maduro para perseguir presuntos empresarios corruptos y demoler resistencias e instituciones. Y más adelante, jóvenes en distintas ciudades del país practican un violento juego que ya ha cobrado la vida de personas, el knockout. Estamos hablando, escogen víctimas al azar y nada, las golpean y algunos han muerto. Volvemos con la información.